Muy buenas tardes, nos encontramos con el profesor Nicolás Chávez, quien nos va a contestar una entrevista acerca de las nuevas formas de aprendizaje y la implementación de estrategias innovadoras en la actualidad. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Nicolás, licenciado en Ciencias Sociales de la UPTC. Y pues empecemos. Muchas gracias. Entonces, la primera pregunta, quisiera preguntarle, ¿cree que ha tenido algún aporte propio en su método educativo actual? Bueno, mi método educativo se basa principalmente, bueno, es el área de ciencias sociales. Por lo tanto, siempre he pensado que las ciencias sociales es la materia que está más cercana al estudiante porque concierne no solo al estudiante con un contenido intelectual o académico, sino que también va pegado con la realidad en la que nosotros estamos inmersos como sociedad, como comunidad y como individuos. Entonces me gusta implementar, por ejemplo, eh, cosas tecnológicas, videos, películas, videojuegos, que el estudiante pueda conocer las ciencias sociales, pueda conocer de historia, de geografía, viendo su realidad, su contexto y lo que está de moda. ¿Qué cambios pedagógicos surgieron con el regreso a clases después de la pandemia? Bueno, para eso pues hay que saber una cosa, es que la pandemia nos agarró a todos por sorpresa. Desde el Ministerio de Educación, las instituciones educativas, los estudiantes, los padres, los profesores, todo. A todos los agarró desprevenidos. Y eso de alguna manera rompió un esquema y cerró el ciclo académico tradicional, que era pues la clase dictada, tomar dictado, escribir en cuaderno y hacer tareas en la casa. Entonces eso lo rompió todo. La virtualidad fue muy difícil y ahorita cuando los chicos llegaron nuevamente a clases, se encontraron descontextualizados, porque fueron casi 3 años de pandemia. Entonces, chicos que estaban en noveno llegaron a 11. Entonces, ese salto les hizo pues perder mucho, mucho, sí, mucho tiempo de vida. En lo académico, hizo que ellos se retrasaran mucho, muchísimo. Entonces, cuando tú me preguntas qué cambios surgen en la materia pedagógica, pues totales o laboradas se extienden todo el día, porque todos los días llegaban mensajes de estudiantes: profe, ¿me puedes pasar? Profe, ¿me puedes ayudar? Profe, ¿sí? Entonces eso lo que hizo fue que uno conviviera con el trabajo en cada momento. ¿Sí? Ahora bien, aspectos negativos. Podemos encontrar que, se cerró el ciclo tradicional y se abrió un nuevo ciclo con la tecnología ahí mismo. Entonces pudimos escuchar gente de otros lugares. ¿Por qué? Porque la sociedad se cambió a la virtualidad, teletrabajo y todo esto. También en lo académico, conferencias de profesores, no sé, mexicanos, conferencias de profesores de otro lado, contenidos para la virtualidad. Entonces, se crearon recursos académicos para soportar una etapa en la virtualidad. Creo que ese fue el gran logro. ¿Qué estrategias se implementaban en la pandemia teniendo en cuenta que no todos los estudiantes contaban con equipos digitales y... perdón. Bueno, pues fue muy complejo, muy complejo tratar de tener una cobertura al 100% de los estudiantes. Entonces, por un lado, pues había muchos que tenían todo, otros no tenían nada. Entonces, por lo menos aquí, el gobierno pudo dar unos apoyos, o un apoyo, que fueron unas tablets en algunos centros educativos. En otros lugares tuve conocimiento de que por radio se daban clases, ¿sí? Pero fue muy difícil hacer llegar material bibliográfico, lecturas, libros, sobre todo los que están en material físico. Y sí, los impresos fue muy difícil hacerlos llegar a los estudiantes. Entonces, por ese lado hubo muchas complicaciones, muchos estudiantes se quedaron sin poder obtener los contenidos y sin poder ver clases virtuales, ¿sí? Entonces fue muy complicado y todavía no se superó eso, o no se ha superado. ¿Qué estrategias se usaron para fortalecer el conocimiento perdido durante la pandemia? Pues mira, ya después de, ¿cierto? Después de la pandemia. Ajá. Listo. Pues el primer periodo fue totalmente un empalme, una contextualización de lo que se había visto, de todo esto, tratar de recuperar, o más bien de tapar un poco todo lo que significó casi 2 años de virtualidad. Entonces fue un primer periodo solo empalme, solo contextualización, y poco a poco volver a tomar ritmo. Obviamente digamos que las medidas de calificación no se mantuvieron, sino que se bajaron considerablemente, teniendo en cuenta pues que los estudiantes ya llevaban un tiempo sin asistir a clases. Cuando asistieron a clases se encontraron todo como nuevo. Muchos estudiantes están en primaria y saltaron de una secundaria. Entonces esto a ellos les significó un choque bastante. Vale. ¿Qué percepción tienes de la participación de los padres de familia durante el tiempo que los niños estuvieron en la virtualidad? Bueno, pues los padres de familia primero aprendieron
a estudiar como los niños. También se volvieron estudiantes también, compartieron las tareas, muchos compartieron clases virtuales ahí vigilando al niño para que no apagara la cámara, para que no se durmiera, para que no se despistara. Entonces digamos que ellos también recibieron la formación, unos. Otros padres pues también se desconectaron totalmente y eso perjudicó al estudiante o al niño porque esto a ellos les significó un choque bastante. Vale. ¿Qué percepción tienes de la participación de los padres de familia durante el tiempo que los niños estuvieron en la virtualidad? Bueno, pues los padres de familia primero aprendieron a estudiar como los niños. También se volvieron estudiantes también, compartieron las tareas, muchos compartieron clases virtuales ahí vigilando al niño para que no apagara la cámara, para que no se durmiera, para que no se despistara. Entonces digamos que ellos también recibieron la formación, unos. Otros padres pues también se desconectaron totalmente y eso perjudicó al estudiante o al niño porque si el padre se desconecta, que es el responsable, pues el niño no adquiere esa responsabilidad y también pues se pierde, ¿sí? Y algo importante fue que los padres comprendieron la labor docente. A muchos padres les tocó ser profesores de sus estudiantes y se dieron cuenta que la labor docente no es solamente llegar a un salón de clases y dictar y que los niños escriban, sino que la labor docente es estar pendiente de 30 niños en un salón de clases, estar pendiente que todos escriban, que todos presten atención, evitar peleas, evitar conflictos, todo esto. Entonces los padres de alguna manera se dieron cuenta que ser profesor no es tan fácil. Ser profesor requiere años de estudio, que ser profesor requiere años de preparación, ¿sí? Entonces yo pienso que los padres comprendieron un poco qué es ser profesor, ¿sí? Vale, te agradecemos por tu participación durante esta entrevista. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy buenas tardes, nos encontramos con la profesora Paola Mesa, quien vamos a realizar una entrevista con ella según las nuevas formas de aprendizaje y la implementación de estrategias innovadoras en la actualidad. Entonces, como primera pregunta tenemos, ¿qué cambios pedagógicos surgieron con el regreso a clases después de la pandemia? Bueno, a mí me correspondió este año un grado primero. Quiere decir que el primerito no tuvo su transición, no tuvo una transición normal, entonces ellos tienen un retraso motriz, mental grande, a ellos se les ha dificultado. Nos tocó devolvernos y partir desde eso, desde transición. Entonces nos ha tocado valernos de las compañeras de preescolar para hacer ejercicios y alternarlos con los de nosotros, o como dicen, hacer una combinación de tareas para ir viendo los contenidos de primero también y que no se vaya quedando uno en esos contenidos. Entonces alternar tareitas motrices del grado transición con los contenidos de grado primero. No para todos, porque ya hay unos que se les notó que en casa les tuvieron su cuidado y les adelantaron, les ayudaron. Entonces, no con todos, pero sin embargo, pues tiene uno que llevar al grupito, no puede uno personalizar Claro. por el número de niños, pero nos tocó atrasarnos en ese sentido. Muy bien. Pues también algo importante es qué aspectos positivos y negativos ha dejado la virtualidad. La virtualidad, pues que nosotros como docentes hemos aprendido a buscar ejercicios, actividades, videos, todas las cosas digitales que nos puedan ayudar para con los niños. Eso puede ser lo positivo. Todas las profesoras nos tuvimos que prestar para eso y quienes no, que hablan de las profesoras antiguas y todo eso, las que no lo pudieron hacer definitivamente se pensionaron. Entonces dieron el paso para esas nuevas profesoras que sí han dominado como mejor, tristemente, ¿no?, la tecnología. Y lo negativo es los atrasos, como hablamos, de los niños. Se nota en los grados grandes, por ejemplo en cuarto las compañeras hablan de que están en un nivel de segundo grado. Entonces todo ese retroceso, todo eso que los niños se quedaron, es negativo. Los métodos de estudio. Entonces ellos ahorita muy fácil cogen un video, pero lecturas, la escritura ha sido difícil después de la pandemia. Ya, sí señora. También, ¿qué estrategias implementaron durante la pandemia teniendo en cuenta que no todos los alumnos contaban con el acceso a internet? En cuanto a estrategias, el colegio decidió hacer unas cartillas que llamábamos. Entonces nos reunimos las profesoras de cada grado. En ese entonces yo tuve tercero y cuarto. Todas las de tercero nos reuníamos virtualmente, planeábamos las actividades, combinamos materias. Eso tiene una palabra que ahorita no la tengo en mente, pero combinábamos materias. Entonces actividades de ética combinadas con las de naturales según los contenidos. Y hacer una cartilla cortica para que los niños que no tenían acceso la desarrollaran y no se vieran tan atrasados. ¿Y cómo se manejó esa parte de los niños que no tenían acceso a internet, algunos por bajos recursos, otros porque el internet no llegaba a esos lugares? ¿Cómo se manejó esa parte? Pues ellos fueron, ¿cómo se dice?, desventajados en ese momento.
porque no teníamos nosotros la solución, en nuestras manos no estuvo. Las cartillas, algunas profesoras, yo realmente no lo hice, llegaban hasta la casa a darle las cartillas para que estudiara. Las cartillas se las dieron gratis en el colegio, pero de internet sí, los que no tenían la facilidad no pudieron. Algunas familias, ya viendo la necesidad, implementaron el internet en sus casas. Entonces, con el pasar de la pandemia se fue viendo que los niños cada vez se conectaban más, porque los papás vieron la necesidad de invertir en el internet. Pero los que no tuvieron internet, sí, con sus cartillas y como muy lo que en la casa les ayudaran, lo que ellos pudieran hacer solitos, fue una desventaja para los niños que no Sí, pudieron. así fue. ¿Su merced cree que ha tenido algún aporte propio en su método educativo actual? ¿Qué me aporta? O sea, yo como profesora aporté, sí, claro, yo pienso que uno como persona definitivamente sí tiene o no tiene ese don para ser docente. Lo pienso así, tristemente no es que la persona que le tocó no va a ser tan buen docente como el que realmente lo hace. A mí me gusta mucho mi trabajo y pienso que también el rol como mamá me ha enseñado a que tiene uno que tener como sus tiempos y sus procesos y paciencia, porque cada niño no aprende de la misma manera, entonces tiene uno como que basarse en varios métodos, varias cosas para poder llegarle a los niños. Siento que sí, no por ser ¿Qué estrategias usó para fortalecer los conocimientos que se perdieron durante la virtualidad? Bueno, uno como que estudia y se da cuenta que es por grupitos de niños. Hay estos niños que sí están avanzados, estos niños que no. Entonces los métodos son eso, hacer esos grupitos, identificarlos y enviar las actividades de refuerzo. No puede uno enviar las actividades comunes, porque como son niños, tienen que hacer actividades llamativas, distintas, no las mismas porque se cansan. Entonces muchas dinámicas. Yo personalmente traté de hacer las cartillas muy activas, con distintos tipos de trabajos, los rompecabezas, las sopas de letras, el juego de roles en las casas fue como muy importante para mí. A mí me parece que ese juego de roles, ponerlos a ellos en otra situación para que ellos comprendan y como que vivan otras situaciones y analicen las cosas. Bueno, ¿y qué percepción tienes de los padres, de la participación educativa de los padres de familia durante el tiempo en que los niños estudiaron virtualmente? Tristemente en nuestro colegio la participación de los padres de familia es muy mínima, muy mínima. Uno puede pensar que 50% de los padres están activos en la educación de sus hijos, tanto en pandemia como ahorita en la virtualidad, en la presencialidad, perdón. En la virtualidad lo que digo, los que quisieron, invirtieron, compraron un celular, o simplemente el hecho de yo le dejo a mi hijo el celular este tiempo que se va a conectar, es importante, fue importante. Entonces esos padres que apoyaron, que se pusieron la camiseta, que les pareció importante, estuvieron ahí. Los que no, se nota en este momento el atraso de los niños, por decirlo de alguna manera, por decirlo de alguna manera. Suena feo, pero los niños están atrasados, los que no tuvieron ese apoyo en casa. Vale, muchas gracias por tu colaboración en Con esta mucho pequeña gusto, y aquí entrevista. estamos para lo que necesiten. Gracias. Muy buenas noches, estamos con el profesor Jaime William Corredor, licenciado en idiomas modernos, con maestría en enseñanza de los idiomas egresado de la UPTC, profesor del Colegio Rafael Reyes y de la UPTC. A continuación vamos a hacerle algunas preguntas acerca de su experiencia docente. Buenas noches, profesor. Buenas noches. La primera pregunta: ¿qué cambios pedagógicos surgieron con el regreso a clases después de la pandemia? Bueno, hay una percepción diferente, ¿no? A partir de la experiencia que se tuvo de la educación desde casa, se empezó a repensar la pedagogía como un hecho que lleve más a la práctica, lleve más a la realidad, los elementos teóricos. En este sentido, pues, los cambios han sido de enfoque y sobre todo metodológicos. Se ha tratado de cumplir con ciertas expectativas y objetivos que la educación propone. Creo que en eso ha cambiado un poco la pedagogía en la educación, tanto en la educación básica, en la media y universitaria. ¿Qué aspectos positivos y negativos cree que ha dejado la virtualidad? Bueno, podríamos enumerar varios. Los aspectos positivos, considero que el acompañamiento de la familia fue trascendental, fue muy importante, ya que pues, cuando los estudiantes asistían a sus clases virtuales, muchas veces eran acompañados no solamente en las clases, sino en el proceso, por sus padres de familia, madres de familia. Creo que sería un poco más el interés
en ese apoyo al estudiante. En algunas ocasiones, pues, para proveer los elementos tecnológicos para asistir a las clases y en muchos casos también el acompañamiento en el aprendizaje. Sin embargo, también podemos hablar de elementos negativos, como pues, la oportunidad que tienen los estudiantes de utilizar los medios tecnológicos como factor distractor o muchas veces utilizarlo como excusa para no asistir a las clases. Por ejemplo, cuando había fallas en internet, de pronto los estudiantes algunas veces optaban por jugar en videojuegos en lugar de asistir a clases, a veces se quedaban dormidos, son cosas que sucedían en la realidad. Pero pues creo que eso se iba corrigiendo con el tiempo. Sin embargo, no podemos desconocer que sí hubo un problema de desinterés, de hacer unas actividades no muy profundas, más bien superficiales, en relación con los trabajos que teníamos que elaborar. ¿Qué estrategias implementaban durante la pandemia, teniendo en cuenta que pues, no todos los alumnos contaban con equipos digitales y red a internet? Bueno, inicialmente fue un reto muy grande, porque calculo que un 60% de los estudiantes contaba con un celular o un computador en casa, pero el resto no. Entonces fue un reto grande para nosotros como institución, esa búsqueda de elementos tecnológicos e incluso la internet desde las casas fue muy difícil. Tuvimos que recurrir a programas sociales del gobierno para pues, dotar de datos a los estudiantes. Sin embargo, cuando ya era imposible utilizar esas estrategias tecnológicas, teníamos que trabajar con guías. Las guías se planeaban para que el estudiante tuviera un poco más de autonomía a la hora de desarrollarlas, con elementos teóricos y prácticos, de manera que ellos pudieran desarrollarlos y pudieran enviarlos a la institución para que nosotros los calificáramos. Los demás estudiantes pues, utilizaban las herramientas tecnológicas, diferentes plataformas donde pueden enviar sus trabajos. Pero fue un poquito difícil ese rezago en algunos estudiantes debido a su situación económica. De pronto, sí, tener esos elementos a tiempo. Ya en este momento, ya con la presencialidad, ¿cree que ha tenido algún aporte suyo propio en su método educativo? Creo que sí, algunas cosas se han quedado. Esto de la tecnología, los medios tecnológicos se queda, siguen vinculándose para hacer la educación algo más vivencial, experiencial. Pues yo podría decir que no volvimos iguales. Hay algunas circunstancias que han cambiado, sin embargo, añoramos, y hablo como gremio, los docentes añoramos esa actitud un poco más propositiva a los estudiantes, un poco más atenta a las instrucciones. Tal vez anteriormente los trabajos se desarrollaban de una manera más, entre comillas, sencilla, porque los estudiantes tenían toda la información a la mano. Hoy en día en el salón de clase pues seguimos teniendo problemas de conectividad, específicamente en los lugares donde yo trabajo. Así que pues sí hay que adoptar ciertas estrategias, pero otras tocó abandonarlas. De las que veníamos utilizando en las clases, las abandonamos porque pues no se encuentran en el momento inmediato, y otras veces pues son como un enlace para que los estudiantes se continúen pegados a una pantalla todo el día, y muchas veces eso los lleva a dedicarse a otras circunstancias, a otros, por ejemplo, juegos en internet, y eso es un factor distractor determinante. Así que yo podría decir que esas estrategias pedagógicas que utilizamos en la virtualidad muchas veces las retomamos, pero otras veces abandonamos que creemos que no son pertinentes. Es muy frecuente escuchar que hay, digamos que, conocimientos que se tenían antes de la virtualidad y que pues los profesores se identificaron ya cuando los alumnos volvieron. ¿Sí? ¿Qué estrategias usó para fortalecer pues, los conocimientos perdidos durante la virtualidad? Sí, en este momento creo que nos va a tomar un poco más de tiempo para identificar esas carencias que se han evidenciado de manera primaria en los estudiantes. En este caso, pues sí hay un rezago, hay que aceptarlo. Hay una situación adversa que estamos atravesando, en general en las instituciones públicas, no sé en las privadas, pero es un reto que tenemos nosotros de superar esto. Yo creo que eso va a tomar un par de años para que los estudiantes retomen sus actividades de manera consciente, de manera responsable, porque estamos en un proceso. Fue un golpe muy drástico, muy repentino, donde los estudiantes cambiaron el hecho de estar sentados en un salón de clase atendiendo a unas explicaciones, desarrollando actividades con sus compañeros, a sentarse en una pantalla y pasar 4 o 5 horas frente a la pantalla, y su participación no era
auténtica, real, inmediata, sino que todo era a través de trabajos que se entregaban. En ese caso, tenemos que cerrar esa brecha de nuevo, donde el estudiante desarrollaba todo de manera casi que automática, para que ellos empiecen otra vez a retomar su análisis, e incluso elementos básicos de la pedagogía como memorizar. De pronto se han dejado a un lado y tenemos que reforzarlos. Sí, hay que trabajar muy fuerte porque se han perdido muchas cosas en el camino. Pues bueno, por lo general el profesor fue, digamos que testigo de que pues los padres estaban acompañando a los alumnos durante la virtualidad, ¿cierto? Pero bueno, ya respondió anteriormente que los alumnos estaban acompañados. Pero ¿qué percepción tiene acerca de la participación educativa pues, de los padres de familia durante el tiempo que los niños estuvieron de manera virtual? Bueno, aquí hay podríamos describir como pros y contras. En algunos momentos sentíamos que el padre de familia estaba acompañando, su labor era primordial, sin embargo, pues muchas veces parecía que el hecho únicamente era proveer a los estudiantes con las herramientas. En este sentido, sí tengo que aclarar que estas circunstancias de acompañamiento al inicio de este proceso de trabajo virtual fueron determinantes. O sea, ahí vimos un desempeño muy comprometido de padres de familia, además de familia, para que sus hijos no perdieran contacto con la academia, con sus estudios, pero pues ya con el tiempo, también es necesario decirlo, se iba perdiendo el interés. Cuando veía que el estudiante de pronto no se interesaba en las clases, pues fácilmente podía quedarse conectado, no encendían la cámara y dejaban de lado su proceso. Regresaban ya para contestar lista o para despedirse y eso era todo. Sin embargo, pues sí vimos que el apoyo estuvo constante, no como quisiéramos en realidad, porque muchas veces esperábamos un poco más y eso se ve reflejado hoy en día. Cuando regresamos a las aulas, cuando dialogamos con los estudiantes y los padres de familia, creo que en el momento de volver a las instituciones, los padres de familia sintieron esa liberación de decir, bueno, ya es responsabilidad de nuevo de la escuela, ya nosotros hicimos nuestra parte mientras estuvimos en virtualidad, ahora corresponde a ustedes. Es decir, que el camino, que lo que ganamos en ese momento de acompañamiento de los padres de familia, lo fuimos perdiendo, lo estamos perdiendo gradualmente, en el sentido en que ya pues la responsabilidad de nuevo toda recae sobre la institución y el padre de familia simplemente pues no hablo en particular por un grupo, más bien de manera general, el hecho de decir, bueno, ¿cómo va al final de un proceso? No en el transcurso. Ok, profesor, muchísimas gracias. Bueno, Le agradezco mucho estos minutos de atención y le agradezco aún más las respuestas para estas preguntas tan importantes para mi formación académica. con mucho gusto. Mucho gusto. Buenas tardes, esta es una entrevista para la materia de Proyecto Pedagógico 2. Estamos con el profesor Gerson Ávila. Buenas tardes. Buenas tardes. Le tendría varias preguntas. Deseo que su merced pues, nos dé desde su perspectiva las respuestas. Dale, con mucho gusto. La primera sería, ¿qué cambios pedagógicos surgieron con el regreso a clases después de la pandemia? Los cambios que surgieron fueron que ya pues se apoyaba más la educación con las TIC. ¿Qué quiere decir eso? Digamos, con las plataformas que quedaron y con, digamos, las herramientas que se utilizaron para ayudarnos en la virtualidad, esas se acogieron al modelo que veníamos trabajando presencial para fortalecer una mayor comunicación y aprovecharlas, viendo el aprovechamiento que se dio en la pandemia, para aprovecharlas también y complementar pues, la educación presencial. Gracias. El segundo sería, ¿qué aspectos positivos y negativos ha dejado la virtualidad? Positivos, yo creo que son pues todas las herramientas que dejó, digamos, todas las herramientas y modelos alternos que dejó la pandemia o que se trabajaban para la educación remota, como digamos, llámese tal vez plataformas como Classroom, el Google Meet y demás herramientas y digamos diferente material también didáctico que se desarrolló. Esos fueron aspectos positivos que dejó pues la pandemia, el podernos desempeñar, encontrar una manera nueva y diferente para poder enseñar. Digamos, negativos, digamos, pues también porque muchos estudiantes no contaban con conexión, es un aspecto negativo. Digamos, sin embargo, hay cosas que por más que se traten de enseñar en la virtualidad, no se pueden.
cosas muy prácticas. Y también pues el contacto social, que siento que es indispensable para los niños, para que ellos aprendan en un entorno de aprendizaje. También es cierto que pues ese limitante pues fue algo negativo en la virtualidad, en la pandemia. Bueno, gracias. La siguiente pregunta sería, ¿qué estrategias se implementaban durante la pandemia, teniendo en cuenta que no todos los alumnos contaban con equipos digitales y red a internet? Bueno, ahí intentábamos por apoyarnos en una educación no asíncrona, lo cual pues era, digamos, el tratar de enviar guías en diferentes tiempos para que los estudiantes pudieran revisarlas cuando, digamos, ellos pudieran conectarse a internet. También, digamos, contactarnos con ellos de manera individual para pues saber, digamos, preguntarles qué dudas tenían y demás, pues en encuentros individuales para pues apoyar el acompañamiento de las guías en los tiempos en que ellos puedan tener pues conexión a internet. Gracias. ¿Cree que ha tenido algún aporte propio en su método educativo actual? Sí, pues ya que digamos en la pandemia pues yo desarrollé bastante material virtual, material digamos de apoyo como diapositivas y demás, que todavía pues digamos sigo utilizando. Entonces digamos en un aporte digamos que yo tuve digamos a mi propio modelo, que fue pues implementar digamos la implementación de las herramientas, de las tecnologías de la información y la comunicación que utilicé en la pandemia, también quedaron para implementarlas ahorita pues de manera presencial. Gracias. ¿Qué estrategias utilizó para fortalecer los conocimientos perdidos en la virtualidad? Bueno, pues las estrategias fueron, digamos, cosas como prácticas, donde pues los estudiantes pudieran fortalecer, digamos, lo que pues sé que no se pudo suplir, o sea, en la pandemia. Es decir, digamos, en la pandemia, digamos, se fortalecieron algunos aspectos, lo más teórico que se pudo, tal vez, y lo más práctico que se necesitó, pues es lo que más se está fortaleciendo ahorita, digamos, en la presencialidad. Y pues, digamos, esa es la estrategia, digamos, fortalecer lo más práctico que se pueda para pues reforzar los conocimientos que no se pudieron adquirir en la manera de educación remota. Y la última ya para finalizar sería, ¿qué percepción tiene acerca de la participación educativa de los padres de familia durante el tiempo que los niños estudiaron de manera virtual? Pues la verdad yo considero que la participación de los padres en cualquier tipo de modelo educativo es sumamente vital, ya sea presencial y ya sea virtual. Sin embargo, pues en la virtualidad de estar ellos todo el día en la casa, pues ellos, los padres, pues eran fundamental pues su acompañamiento en el desarrollo pues de las guías y demás que pues uno les mandaba a ellos. Era bastante fundamental. Sin embargo, considero que el apoyo de los padres y la posición de los padres tiene que ser siempre fundamental, un apoyo constante en el proceso educativo de sus hijos, sin importar el tipo de modelo educativo, sea virtual o sea presencial. Pero pues sin embargo, pues al estar virtual, pues incluso algunos padres pues tomaban las clases con sus hijos y demás. El apoyo era fundamental. Sin embargo, siento que el apoyo tiene que estar en cualquier modelo de educación, sin importar cuál sea. Vale, profe, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a usted.